Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. En el día de hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, ha convocado a una sesión de los diputados para el próximo martes a las 10 de la mañana para tratar asuntos pendientes. Entonces, de inmediato se activarán las especulaciones porque está todo el ambiente de la posible presentación de una reforma constitucional que desde mi punto de vista, por el tema de la declaratoria de urgencia, si se presentara va a ser siempre más factible hacerlo a través del Senado de la República. Pero ha sido convocado el Congreso, la Cámara de Diputados, para el próximo martes a las 10 de la mañana. En el día de hoy hizo su reaparición la Marcha Verde con una manifestación en Santiago de los Caballeros que arrancó desde el monumento a los héroes de la Restauración. Entonces, bueno, la manifestación, digamos que importante, proveniendo de un movimiento cívico, pero no con la contundencia, con el entusiasmo, con el nivel de participación de otros tiempos, pero sí sigue activa la Marcha Verde y esta actividad de hoy así lo demuestra. Quienes hacen, digamos, evaluaciones un poco más especializadas, ofrecen algunas informaciones que comparan, ¿no?, cuál ha sido el impacto de esta marcha con marchas anteriores. Vamos a ver si tenemos una primera imagen, un primer cuadro de una evaluación que hace Miguel de Cans, que tiene pues un software, Pavel de Cans, que tiene un software y eso le permite medir cuál es la incidencia que tiene cualquier actividad en las distintas redes. Esta, de manera concreta, es una medición del impacto que registra la actividad en Twitter. Entonces, vamos a ver la primera imagen donde está específicamente la Marcha Verde del día de hoy. Él dice, evaluada en Twitter, en su impacto en esa red social que se llama Twitter. Dice que hubo 5.052 tweets sobre esa actividad, que la actividad impactó a 38.290.808, que ese es el impacto de la actividad, que tuvo un alcance de 11.310.559. Pero todo eso, ustedes saben con cuántas personas emitiendo tweet, con 1.217 personas, que fueron las que tuitearon con relación a esta marcha de hoy, y 3.797 personas que dieron que repitieron con retweet estos tweets. Entonces ese es el impacto de la marcha de hoy, que de acuerdo, él también le hace un cálculo económico a qué pudiera representar eso, ¿no? Pero eso es más bien simbólico. Entonces,
En un segundo cuadro, también hace una comparación de marchas verdes anteriores con esta marcha. Y vemos específicamente que mientras la marcha verde de hoy tuvo un alcance de 11.419.366, pues ese fue su alcance. El alcance de una actividad en el año 2018 fue de 41 millones 650.079. Es decir, que hay una variación muy importante, pero indiscutiblemente que de todas maneras ha sido una tendencia y muestra que el movimiento realmente se mantiene aún activo, sus reivindicaciones, el tema de Odebrecht, a propósito de las nuevas revelaciones, de paso también se aprovecha para el tema de la oposición a una reforma constitucional, etcétera, etcétera. Así fueron, digamos, más o menos las cosas que se movieron hoy en esta marcha verde. Pero otra cosa que ha estado pues difundiéndose ampliamente ha sido un audio de Roberto Rodríguez Marchena, el vocero de la presidencia, en el que pues usa unas expresiones muy fuertes contra Leonel Fernández y gente que le rodea, porque los denomina como una minoría insolente, y habla de un proceso de supuesta degeneración, etcétera, etcétera. Señores, esto lo que está indicando es que la situación en el Partido de la Liberación Dominicana ha tomado una situación de, digamos, un nivel de difícil retorno. Ya con este tipo de cosas que muestra que entre ambos sectores, entre el sector del presidente Medina y el sector de Leonel Fernández, el trato es un trato que va más allá de la forma en que los adversarios confrontan sus diferencias en la política. Entonces, eso no pinta otra cosa que división. Ese audio, pues, durante todo este fin de semana se ha difundido muchísimo, y desde luego que también va a tener un impacto en la situación interna que vive el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, otro tema que tenemos varios, pero lo iremos tratando para poder presentar en breve las 10 principales informaciones, pero otro tema muy importante es el que tiene que ver con las redadas que inicia hoy el ICE en los Estados Unidos, que es la Dirección de Migración en la parte persecutoria. Entonces, hoy se inicia formalmente un proceso de localización de unos 2.000 indocumentados contra los que hay órdenes de deportación. Aunque esto está dirigido a un número específico, que son 2.000 personas, como hay probablemente más de 10 millones de personas que están indocumentadas, todo esto les impacta porque aunque se buscan solo a los que hay órdenes de deportación, pues esto se hace con redadas que son indiscriminatorias.
Entonces, hay varias situaciones porque ya varias cadenas hoteleras, como el Marriott, por ejemplo, han advertido que no son instalaciones que están preparadas como centro de retención, porque se había planteado que algunos hoteles pudieran ser usados para llevar a estas personas en los que se produce su deportación, pero imagínense, eso sería la ruina de un hotel. Eso sería la ruina de un hotel. Los hoteles no pueden ser centros de retención porque eso cambia todo su dinámica. Tienes razón al oponerse a que no se van a prestar a ser usados de esta forma. Entonces, señores, eso intriga mucho. Esta orden se empieza a ejecutar en las principales ciudades de los Estados Unidos. Estamos hablando en Nueva York, en Los Ángeles, en Houston. Estamos hablando en Baltimore, en Chicago, entre otras ciudades. Está toda esta incertidumbre con el inicio de estas redadas para localizar a esas 2,000 personas, que mientras tanto también sirve para miles de indocumentados que al ser atrapados en estas redadas necesariamente van a ser objeto de procesos, de intentos de deportación, aunque no es el objetivo que se ha anunciado hasta este momento. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Tenemos otros temas que lo iremos tratando a medida que vamos presentando los distintos segmentos de esta noche de su programa Toque Final. Al regreso, ya sí vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto, de mayor incidencia esta semana. Adelante. Bueno, señores, hay que estar pendiente porque ya a partir de mañana hay cambio en el billete de 2,000 pesos y posteriormente habrán cambios también en la papeleta de 200 pesos y en la moneda de 25 pesos. Hay cambios en estas monedas y en estos billetes. Parece porque han sido objeto de falsificación y entonces todo esto apunta a nuevas medidas de seguridad para evitar que comerciantes y gente pues que no está percatada pues fácilmente le pasan una papeleta de 2,000 pesos y las engañan. Entonces ahora habrá una nueva papeleta de 2,000 pesos que tiene características que la harán prácticamente inconfundible. Entonces, dice la información del Banco Central que en lo que se refiere al billete de 2,000 pesos, el Banco Central especifica que a partir del 15 de julio del corriente año, es decir, a partir de mañana, contendrá un isotipo con la identidad visual del Banco Central de la República Dominicana, el cual será impreso con tinta magnética ópticamente variable, presentando un efecto de gotas y dando la sensación de arena ondulante, a la vez que al cambiar la posición del billete se produce un cambio de color de verde a azul. El Banco Central de la República Dominicana indica que el isotipo estará acompañado del valor de denominación en caracteres numéricos y que el billete conservará las mismas medidas de seguridad que los demás del mismo valor que actualmente circulan. En cuanto al billete de 200 pesos, el Banco Central señala que a partir del 15 de septiembre del 2019,
el isotipo con identidad visual Banco Central de la República Dominicana, impreso con tinta ópticamente variable, al cambiar de posición el billete en el isotipo, se produce un cambio de color de rosado a verde. Irá acompañado con el valor de la denominación de caracteres numéricos. Otra de las modificaciones en este caso es la variación del tamaño de la imagen de las hermanas Mirabal y la reubicación de su nombre con respecto a las series anteriores en 2017. Este billete conservará las mismas medidas de seguridad que los billetes de 200 que están actualmente circulando. Así es que estemos pendientes a estos cambios en estas tres monedas. Los billetes de 2,000 pesos, los de 200 y los de 25 pesos. Ahora, señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló el pasado miércoles vía telefónica con el presidente de la República, Danilo Medina, y le expresó la importancia de que todos los actos políticos preserven las instituciones democráticas y se adhieran al imperio de la ley de la Constitución, particularmente con miras a las elecciones de 2020. La advertencia del funcionario estadounidense ocurre en momentos en que funcionarios y legisladores simpatizantes de Medina impulsan una reforma constitucional en procura de que el político sea habilitado y pueda optar por otro mandato, lo que tiene prohibido. De su lado, el presidente le comunicó a Pompeo que aunque todavía no ha tomado una decisión con relación a las elecciones de 2020, puede tener la seguridad que cualquiera que sea su decisión, el proceso se llevará a cabo conforme a la Constitución y las leyes. La presidencia indica también que Pompeo valoró positivamente la democracia dominicana y el fortalecimiento de sus instituciones y que el mandatario le agradeció la valoración positiva que tiene del gobierno dominicano y de su persona en particular. El secretario Pompeo señaló que el presidente Danilo Medina es un gobernante respetado internacionalmente y un referente democrático en la región. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, anunció que esa organización mantendrá la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana si y solo si el presidente Danilo Medina es el candidato presidencial para las elecciones de 2020. Si el presidente Medina no es el candidato, nuestro partido asumirá su propio camino, con candidaturas propias a todos los niveles, expresó Vargas Maldonado. El también ministro de Relaciones Exteriores reiteró su reconocimiento y apoyo a la gestión de gobierno de Medina, la calificó de excelente, y donde la economía dominicana ha crecido de manera consistente a un ritmo promedio de 6% anual, con un aumento del Producto Interno Bruto de $60,000 millones en el año 2012 a $82,000 millones en el 2018. Igualmente destacó que en el marco del gobierno compartido de unidad nacional con que se forjó la alianza histórica con el PLD, el paso de los PRDistas por la administración pública ha sido provechosa para el país. El precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, convocó a las bases de ese partido y al pueblo en general a acompañarlo al Congreso Nacional a resistir una componenda gubernamental para desconocer la Constitución en procura de imponer otra reelección del presidente Danilo Medina. Este llamado de Abinader se produce en momentos en que los seguidores del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, mantienen su campaña de recolección de 1 millón de firmas contra la reforma y a lo interno del Congreso se juegan todas las fichas de ambos lados. En tanto, millares de personas acogieron el llamado del precandidato presidencial y acudieron el pasado viernes a las inmediaciones del edificio del Congreso Nacional para protestar por la eventual iniciativa legislativa que busca reformar la Constitución de la República para habilitar otra repostulación del presidente. En un discurso ante sus seguidores que se congregaron frente a la sede parlamentaria, Abinader rechazó el continuismo del Partido de la Liberación Dominicana y de Medina y advirtió que si por algunas de estas cámaras llega el proyecto de reforma, irán a las calles a protestar. El expresidente Hipólito Mejía, el ex candidato presidencial Luis Abinader y el diputado Wellington Arnott formalizaron sus aspiraciones presidenciales con la inscripción de sus respectivas precandidaturas, con lo que el Partido Revolucionario Moderno inicia la ruta de elección de su candidato presidencial
a definirse en las primarias del próximo 6 de octubre. El expresidente Mejía inscribió su candidatura presidencial con un llamado a sus seguidores a ser lo suficientemente juiciosos y respetuosos de sus compañeros y compañeras para llevar a cabo una campaña interna decente en toda la geografía nacional, mientras que Luis Abinader, acompañado de una multitud, inscribió su precandidatura con un discurso para los miembros de otras corrientes dentro de la organización contra el gobernante Partido de la Liberación Dominicana y los apáticos a la política. Abinader, luego de recibir el certificado de inscripción, dijo que el país vive hoy un momento crucial con una amenaza fuerte a la institucionalidad y un fuerte incremento de la criminalidad y la impunidad. En tanto, Arnaud se inscribió el pasado 13 de mayo y afirmó que decidió dar un paso al frente asumiendo el compromiso de ser el primero en impulsar y respetar la separación e independencia de los poderes del Estado. El secretario general de la Liga Municipal Dominicano y los presidentes de las Federaciones Dominicanas de Municipios solicitaron a las autoridades que en una eventual modificación a la Constitución se unifiquen las elecciones municipales con las congresionales y presidenciales del 2020. Los representantes de la municipalidad plantearon que unificar estos procesos evitaría la realización de 2 elecciones con una diferencia de 3 meses en un mismo año, hecho que en las actuales condiciones podría acarrear problemas económicos y traumas políticos al país. El documento fue dirigido al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, y Román Jaques, presidente del Tribunal Superior Electoral. Las elecciones municipales están programadas para febrero del 2020, mientras que las presidenciales y municipales para el mes de mayo. La Procuraduría General de la República interrogó al economista Andy Dawager luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación diera a conocer que él mismo, a través de su empresa Baker Street Financial, recibió pagos de la constructora brasileña Odebrecht. La institución explicó a través de un comunicado que además de Dawager, interrogarán a todas las personas y empresas que son mencionadas en los documentos presentados a la opinión pública por el consorcio. De igual forma, señalaron que realizarán todas las diligencias de investigación que requiere este proceso para llegar a la verdad, garantizando que todo aquel que las evidencias establezcan que tiene comprometida su responsabilidad penal, como se ha hecho desde un principio, será sometido a la acción de la justicia respetando siempre el debido proceso de ley. Luego de varios meses de intensas discusiones, los representantes de los sectores sindical y gubernamental acordaron un aumento del 14% del salario mínimo nacional de los trabajadores del sector privado no sectorizado sin reclasificación de las empresas. Lo convenido por el Comité Nacional de Salarios establece que el salario mínimo de las empresas grandes con existencias mayores de 4 millones de pesos será de 17.610 pesos, de empresas medianas con existencias comprendidas entre 2 millones y 4 millones será de 12.107 y de empresas pequeñas con existencias hasta 2 millones será de 10.730 pesos, en tanto que los trabajadores de campo recibirán un pago de 400 pesos al día y los vigilantes privados recibirán una remuneración de 15.000 pesos, según lo decidió el Comité de Salarios. Los representantes del sector laboral y el empresarial acordaron iniciar los debates sobre la reclasificación de las empresas en un periodo de 2 meses. Falleció el cantante, productor musical y arreglista Víctor Weil. El cadáver del artista fue encontrado en su residencia del Ensanche Luperón. Víctor Weil inició su labor musical en 1974 en la banda Tino Peña y su combo Salsa de Baní. Estando en ese grupo conoció a Wilfrido Vargas, quien vio su potencial y de inmediato le propuso integrarse a su orquesta. Weil se destacó como el artífice de acertadas fusiones musicales y descolló en todas las ramas de la música por donde paseó su talento. Simultáneamente con sus proyectos personales, Weil trabajó para otros artistas y agrupaciones, entre ellos Fernando Villalona, Pochi Familia, Ruby Pérez, Eddie Herrera, Los Rosario, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, así también con Ilegales, Michelle El Buenón, Alex Matos, David Cada, entre otros. Sus restos fueron trasladados a Baní, su ciudad natal, donde recibió cristiana sepultura. En medio de denuncias de fraude, la Comisión Electoral de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, declaró al periodista Alexis Beltré como ganador de las elecciones celebradas el pasado 29 de junio. El presidente de la Comisión Electoral, Carlos Cepeda Suriel, dijo que tras revisar las actas de las seccionales de Acroarte, se resolvió declarar ganador a Beltré en el Comité Ejecutivo Nacional.
En tanto, el periodista y escritor Fausto Polanco calificó como un máximo fraude la decisión de Acrobarte de declarar como ganador a Alexis Beltré, un máximo fraude orquestado por Carlos Cepeda Suriel en Acrobarte, un voto nulo adjudicado a la plancha amarilla que también debería ser parte de la plancha azul. Fraude, fraude y fraude. Se quemó Carlos Cepeda Suriel en este examen y el tiempo se encargará de juzgarlo, denunció Polanco. Finalmente, el poder del bate latino y su historia en el Progressive Field de Cleveland, donde los grandes protagonistas fueron los novatos Pete Alonso, ganador del Derby de jonrones, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., y su historia al establecer nuevas marcas en el concurso que antecede el tradicional Juego de las Estrellas. El primer jonrón de Vladimir Guerrero Jr. fue sensacional en el Derby, logrando una de las hazañas en Cleveland que la afición jamás olvidará. Guerrero Jr. bató 91 jonrones en el Derby, la nueva marca para los jonrones en un evento. Tuvo el jonrón más largo de la noche, una explosión de 488 pies que casi tocó el marcador en el jardín izquierdo. Asimismo, el jugador se convirtió en el bateador más joven en competir en dicho evento, logró la mejor marca en una primera ronda en su debut con 29 cuadrangulares, superando la que consiguió Josh Hamilton en el antiguo Yankee Stadium en el 2008. Guerrero Jr. se quedó a las puertas de una jornada memorable de haber ganado la final, pero sin discusión fue el gran protagonista al batir marcas históricas. Dentro de décadas, será difícil recordar que Vladimir Guerrero Jr. en realidad no fue el ganador oficial del Home Run Derby de 2019. Bien, señores, vamos a una pausa y entonces retornamos con el enfoque de la semana. Bueno, señores, puede asumirse como injerencista la llamada que hizo esta semana al presidente Danilo Medina, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Creo que el tono de la conversación no fue injerencista. Creo que el tono de la conversación fue entre aliados que se comparten realmente criterios y preocupaciones. En Estados Unidos, pues hay un lobby muy activo, tanto por parte de los que se oponen a la posibilidad de una modificación a la Constitución, como por parte de los que endosan esa posibilidad. Justamente esta semana el licenciado Luis Abinader ha anunciado una visita a la República Dominicana del señor Rudolph Giuliani, que es, digamos, el lobista que está trabajando al servicio de la causa que busca crear opinión negativa en segmentos de poder de los Estados Unidos con relación a una posible reforma constitucional. Pero del otro lado están los servicios de la que posiblemente pudiera ser o es la principal oficina de lobby en los Estados Unidos en estos momentos, que es la oficina de Brian Ballard. Entonces, en medio de todo esto, digamos que hay lobby frente al Departamento de Estado de distintos sectores. Es evidente que eso tiene que producir algún tipo de inquietud por parte del Departamento de Estado y establecer alguna posición, porque se le está inquiriendo una posición. Porque cuando los dominicanos mandan a hacer lobby para que se rechace una posible reforma constitucional, ellos están pidiendo la participación de Estados Unidos. Pero cuando se hace lobby para que no se tenga una postura negativa frente a la reforma, también se está pidiendo una posición de los Estados Unidos. Entonces, frente a ese reclamo, bueno, hay una llamada de Mike Pompeo
en el que plantea que la República Dominicana es un país soberano, es un país dueño de sus decisiones y que lo que Estados Unidos reclama, aspira, es que esas decisiones pues se lleven a cabo con respeto a la Constitución y a las leyes. Desde luego que los que se oponen a la reforma entienden que cuando se habla de respeto a la Constitución se está hablando de no modificarla y no necesariamente. Es decir, cuando se está hablando de respeto a la Constitución, lo que se está planteando es que los mecanismos que esa Constitución plantea para reformarse tienen que respetarse, tienen que seguirse. Y si no hay la forma de hacerlo, pues no puede modificarse la Constitución y punto. Y entonces si no se modifica, no se puede hacer lo que ella está prohibiendo, porque eso sí sería violar la Constitución. Entonces, en mi columna del día de hoy se titula Una nación soberana. Hago más o menos un recorrido histórico por las relaciones de Estados Unidos y la República Dominicana y recuerdo un planteamiento que hizo después de la primera invasión, de la primera intervención militar en el país, el encargado de América Latina del Departamento de Estado, el señor Ferdinand Meyer, que le planteaba al secretario de Estado de entonces, que era Charles Evans Hughes, le planteaba que con relación a la República Dominicana, que con los dominicanos lo mejor era asesorarlo, pero nunca intentar controlarlo, porque la vocación soberana de este país difícilmente acoja ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos, pero evidentemente que no creo que esta conversación sea la que detenga o no una reforma constitucional. La reforma la detiene el que no haya los votos para pasarla. Si no hay votos para pasarla, no habrá reforma constitucional, porque hacerlo sin eso es violar la Constitución. Vamos a hacer una pausa y al regreso entonces venimos con las 3 preguntas que son sobre el tema del aumento salarial del 14% y la discusión sobre la reclasificación de las empresas. Retornamos en breve. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato las tres preguntas. Nuestro equipo se la formuló al presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García. Ellos se están oponiendo a la aplicación del 14% porque no se ha hecho la reclasificación de las empresas. Y le consultamos a ver cuál es la razón de esto, porque este reajuste hace tiempo que está siendo esperado por los empleados. Pero vamos a escuchar a Iván García. ¿Qué es la reclasificación empresarial y cómo puede beneficiar a empleadores y asalariados? Bueno, la ley 87-17 que modificó la ley 488-08 sobre la clasificación de las empresas en la República Dominicana es una ley muy simple. Lo que pasa es que muchos funcionarios del Estado parece que la quieren complicar. Esta ley divide en categorías. Por ejemplo, las microempresas, que son empresas que tienen entre 1 y 10 empleados y ventas hasta 8 millones de pesos. Están las pequeñas empresas que están con empleados entre 11 y 50 empleados y con ventas
hasta 52 millones de pesos. Y están también las medianas empresas con ventas hasta 202 millones de pesos y entre 51 y 150 empleados. Entonces, las grandes empresas, obviamente, son aquellas que sobrepasan los 150 empleados y en ventas sobrepasan los 202 millones de pesos. Entonces, por esto es que nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, estamos tratando de realizar el mayor y el mejor esfuerzo para que las autoridades entiendan que ya las empresas están clasificadas por ley, como es la 187-17, y beneficia a los empleadores porque de una manera definitiva se sabe quién es pequeño, quién es micro, quién es mediano y quién es grande en la República Dominicana, porque actualmente en el Ministerio de Trabajo solamente hay 3 clasificaciones, entre 1 peso y 2 millones de pesos, que son los pequeños, entre 2 y 4 millones de pesos, que son los medianos, y más de 4 millones de pesos, que son los grandes. Entonces, ¿qué sucede? Esas son leyes que ya tienen 50 años, están completamente obsoletas, y ahora mismo usted cruza y visita un colmado, visita un salón de belleza, que tiene un local bonito que vale 3.5 millones de pesos, y tiene en equipos y inventario 500,000 pesos, automáticamente entonces queda clasificado ante el Ministerio de Trabajo como una gran empresa. Entonces obligarían a pagar a este microempresario el mismo salario que pagan las grandes industrias de la República Dominicana y los bancos, y lo cual los pone en una posición de desventaja, porque no es posible que un salón de belleza tenga que pagar 17.610 pesos de salario mínimo, igual que como están pagando los empleados de los grandes bancos del país. Y aquí hay que clasificar a todo el mundo. Aquí hay más de 25 salarios mínimos. Y eso hay que terminarlo en la República Dominicana, porque no es posible que los empleados de los hoteles estén ganando 6.800 pesos de sueldo mínimo y que también el dueño de un colmado, de un salón de belleza, tenga que pagar entonces 16.810 pesos. Entonces es algo que es inconcebible, donde los grandes hoteles paguen un salario menor, incluyendo también la zona franca, menor que cualquier empresario micro que tenga un capital de 4 millones de pesos, cuando hay hoteles que valen 200 y 300 millones de dólares. ¿Qué piensa del 14% de incremento al salario mínimo dispuesto por el Comité Nacional de Salarios después de 2 años sin revisión salarial? Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes estamos completamente de acuerdo con que había que devolverle la pérdida de la capacidad adquisitiva a todos los empleados en la República Dominicana. Es obligatorio porque incluso está incidiendo en las bajas ventas del comercio, que actualmente los primeros 6 meses han caído alrededor de un 16%. Entonces nosotros inclusive entendíamos que la gran empresa debería de pagar más de un 14% de incremento, porque con 17.610 pesos encuentro que todavía es muy poco para las grandes empresas, y nosotros habíamos propuesto un salario mucho mayor en el Comité Nacional de Salario para las grandes empresas, y que se hiciera la clasificación de las empresas y que cada quien pagara de acuerdo a la escala que le corresponde, de acuerdo a la ley 187-17. Sectores del comercio organizado de las MIPYMES se proponen impugnar la resolución de aumento salarial, entendiendo que primero debe producirse la reclasificación de las empresas. ¿No entiende que es prudente que se aplique el incremento salarial y se continúe trabajando el tema de la reclasificación de las empresas? Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, que encabezamos la rueda de prensa que se realizó el jueves de esta semana, entendemos que primero tiene que clasificarse las empresas
es obligatorio, la ley 187-17 así lo dice, e incluso un fallo del Tribunal Superior Administrativo que fue evacuado en el mes de mayo, dice bien claro y específico que cuando se origine un nuevo incremento de salarios, debe de realizarse de acuerdo obligatoriamente a la ley 187-17, aunque nosotros entendemos que es justo que hay que incrementarle el salario a todos los empleados en la República Dominicana. Bien, señores, vamos a una pausa comercial y retornamos entonces ya con la parte final, pero con un resumen de informaciones importantes. Adelante. El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que disuelve el Instituto Dominicano de Seguridad Social, IDSS, crea el Instituto de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, y modifica varios artículos de la Ley 8701 de Seguridad Social. Los senadores también sancionaron en segunda lectura el proyecto de ley que declara a los platanuces de Cotuí Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana. Asimismo, los legisladores aprobaron en única lectura el proyecto de ley que declara la obra literaria producida por Juan Emilio Bosch Gaviño como Patrimonio Documental de la Nación Dominicana, iniciativa de la autoría del senador Euclides Sánchez. Las comisiones permanentes del Senado analizaron diversos proyectos de leyes pendientes de aprobación. Y como parte de su programa de visitas guiadas, el Senado recibió la visita de estudiantes de varios centros educativos de la provincia El Ceibo. Bien, señores, el presidente Danilo Medina continúa con su programa de visita sorpresa y entonces hoy realizó la número 257. Él estuvo en Los Saladillos, esto es en Salinas de Barahona, apoyando a productores. El proyecto para el desarrollo productivo de la sección Saladillo-Barahona beneficia a 175 productores, miembros de la Asociación de Agricultores Canal Saladillo, con una carga familiar de 1.050 personas. Cuentan con 12.000 tareas con vocación agrícola, de las cuales, de esas tareas, 5.000 están bajo producción de plátano, guineo y yuca, entre otras. 3.000 tareas son de vocación ganadera. El objetivo de este proyecto es promover la reactivación productiva de la comunidad de Saladillo para mejorar la calidad de vida de los 175 productores incorporados en la asociación y sus familias. Entonces, los objetivos que se buscan: aumentar volúmenes de producción mediante una agricultura por contrato, mejores precios en la comercialización, reduciendo los intermediarios, mejorar el nivel de ingreso y calidad de vida de los productores. Con Pedro Pérez conocemos de lleno las necesidades del proyecto y bueno, esta fue la visita sorpresa del presidente Medina en el día de hoy. Por otra parte, hay unas declaraciones de Federico Antún, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, que la produjo en Santiago. El Partido Reformista Social Cristiano anunció esta mañana aquí que no apoyará una reforma a la Constitución de la República que busque exclusivamente la repostulación del actual presidente. Óigase bien, que no apoyará una que busque exclusivamente ese tema. El presidente del PRCC, Quique Antún, dijo que un problema tan serio como el de la reforma de la Carta Magna no debe tratarse como un simple pleito de marido y mujer para ver quién se queda con el poder. El líder reformista aseguró que el país tiene demasiados problemas económicos y sociales que deben ser resueltos cuanto antes y de no estar hablando de una supuesta reforma que hasta ahora ni siquiera se ha sometido. Los de siempre deberían sentirse sumamente avergonzados por haber llevado al país a este drama que tanto daño le está haciendo a la nación, dijo pues Federico Antún Valle. Esto fue en el día de hoy en Santiago
de los Caballeros está la conmemoración del 17 aniversario del fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer. Señores, hemos llegado al final. Mañana tempranito estamos con nuestros comentarios en el Sol de la Mañana y la próxima semana, si Dios quiere, estamos por aquí. No importa que sea como hoy, un domingo pues de mucha lluvia, por lo menos aquí en la capital dominicana. Buenas noches a todos.